Buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan desde distintos lugares del mundo en esta charla Fraseología colombiana relativa al cuerpo humano, los animales, la alimentación y el vestuario, que compartirán con nosotros las investigadoras del Instituto Caro y Cuervo, María Bernarda Espejo y Viviana Nieto. Esta charla forma parte de un ciclo que estamos organizando conjuntamente con el Instituto Cervantes y Fundalectura en torno a distintos aspectos de la lengua y de la cultura colombiana en un sentido muy amplio, tanto de la variación del español que se habla en Colombia como de las distintas lenguas que existen en nuestro país y de una serie de aspectos relacionados con las culturas de las distintas regiones de nuestro país. Voy a presentar brevemente a María Bernarda y a Viviana, nuestras investigadoras, diciendo que María Bernarda tiene un pregrado en español y francés de la Universidad Pedagógica Nacional, una maestría en lingüística española del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo y especialización en lingüística de la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo. Tiene más de 15 años de experiencia investigando sobre las variedades del español hablado y escrito en América, en Colombia y en Bogotá, y es autora de diversas publicaciones relacionadas con el español que se habla en Colombia, y más concretamente en Bogotá. Viviana Nieto tiene un pregrado en español e inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, maestría en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo, del Seminario Andrés Bello, es máster en lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera de la Universidad de Jaén y máster en lexicografía hispánica de la Universidad de León y la Real Academia Española, la RAE. Viviana lleva más de 10 años investigando en el campo de la gramática española, la didáctica, de las construcciones léxicas fijas y además coordina la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y como segunda lengua y del diplomado en pedagogía y didáctica para la enseñanza de español como lengua extranjera en su modalidad presencial. Entonces, les damos las gracias a María Bernarda y a Viviana por aceptar la invitación a participar en esta charla, compartir los resultados de sus investigaciones con nosotros y les damos también las gracias especialmente a las personas que han aceptado también la invitación a escuchar esta charla. Queremos decirles que a través del chat de Zoom o de los comentarios en Facebook pueden dejarnos preguntas y comentarios que nosotros iremos recogiendo para que hacia la fase final de esta charla se los transmitamos a María Bernarda y a Viviana con el propósito de que den respuesta a ella. Entonces, no siendo más y tras dar las gracias de nuevo, los dejo con Viviana Nieto. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, pues como Martín dijo, María Bernarda y yo trabajamos en el Instituto Caro y Cuervo, las dos trabajamos fraseología desde una perspectiva diferente. María Bernarda trabaja desde, digamos, desde la lingüística descriptiva, desde el enfoque dialectal de la fraseología, mientras que yo me dedico a la enseñanza de la fraseología, ¿no? Entonces, precisamente en esta charla vamos a ver cómo hemos logrado conciliar esos dos enfoques diferentes del estudio de la fraseología. Entonces, lo primero que les vamos a proponer, veamos pues la estructura de la charla. Primero les vamos a proponer una actividad de calentamiento. Luego vamos a ver qué es la fraseología, la clasificación de la fraseología, qué se ha hecho de fraseología en Colombia, los tipos de locuciones, la metodología de recolección de corpus fraseológico que hemos usado, alguna muestra de locuciones verbales usadas en Colombia, con enfoque integral, no vamos a hablar de colombianismo, sino de expresiones que usamos en Colombia, pero que son de carácter integral, o sea que podemos compartir con otros países hispanohablantes también. Sobre la enseñanza de la fraseología en español como lengua extranjera y segunda lengua, unas conclusiones preliminares y una sesión de preguntas final. Bueno, entonces para calentar motores les vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con locuciones verbales que se usan en Colombia. En general, durante la charla vamos a hablar de fraseología, pero nos vamos a centrar en las locuciones verbales. Entonces les vamos a
hacer algunas preguntas y ustedes van a responderlas en el chat o en Facebook, dependiendo de dónde estén conectados, con el número de la pregunta y la opción que ustedes elegirían. Por ejemplo, acá en la primera pregunta van a escribir si la respuesta es A, 1A, o si es B, 1B o 1C. ¿Listo? Entonces, esta primera pregunta dice, la locución jugar con la cuchara es sinónimo de A, meter la cucharada, B, adelantar el cuaderno, C, patear la lonchera. Bueno, la mayoría dice C. Siguiente. 2. La locución castigar baldosa no es sinónimo de brillar hebilla, dar piso, mover el esqueleto. No es sinónimo. 2. 2B. Dice la mayoría, 2A. Bueno. 3. La locución morder el anzuelo es antónimo de tirar el anzuelo, A, tirar el anzuelo, B, picar el anzuelo, C, tragarse el anzuelo. ¿3A? ¿2A? ¿3C? Cuatro, la locución colgar los guayos es variante de A, colgar las botas, B, colgar las alpargatas, C, colgar los tenis. Cuatro A, 4C. Cinco, esta locución no es variante de empinar el codo. Alzar el codo, A, B, subir el codo, C, darle al codo. 5C, 5A. Bueno, la mayoría dice 5C. Y 5B también hay. 6. La locución ser, uña y mugre pertenece al español A, general, B, de América, C, de Colombia. La mayoría dicen 6C, 6B. 7. La locución mamar gallo pertenece al registro A, coloquial, B, familiar, C, vulgar. 7A, 7C. Y la última dice, la locución dar sopa y seco se usa con sentido A, opaco o metafórico, o B, transparente, literal. 8A, la mayoría. Bueno, entonces vamos a volver una por una y vamos a ver cuáles serían las respuestas y también cuáles son las implicaciones pues, de estas expresiones. Dice, la locución jugar con la cuchara es sinónimo de, en Colombia, patear la lonchera, ¿no? Jugar con la cuchara y patear la lonchera significan arriesgar generalmente el trabajo por tener mal comportamiento, ¿no? Entonces, esto significa que las locuciones, las expresiones fijas, también tienen posibilidad de tener sinónimos, al igual que las palabras univerbales, ¿no? 2. La locución castigar baldosa no es sinónimo de. Castigar baldosa en español es bailar, en español de Colombia es bailar. Otros sinónimos de bailar son brillar hebilla y mover el esqueleto. Dar piso significa matar a alguien, entonces ese no es el sinónimo, dar piso. Es decir, que también podemos tener antónimos, ¿no? Como acá se muestra. La locución morder el anzuelo es antónimo de tirar el anzuelo, picar el anzuelo, tragarse el anzuelo. Entonces, morder el anzuelo es sinónimo de tragarse el anzuelo y picar el anzuelo. Por lo tanto, el antónimo es tirar el anzuelo.
La locución colgar los guayos es variante de colgar los tenis. Colgar los guayos y colgar los tenis significa morirse. Y colgar los tenis es una variante de colgar los guayos. Colgar las botas y colgar las alpargatas no existen. Esta locución no es variante de empinar el codo. Alzar el codo, subir el codo y darle al codo. Empinar el codo es beber alcohol. También decimos alzar el codo en Colombia. No decimos darle al codo en Colombia, pero en España se usa con ese mismo sentido. Es decir, que la variante sería darle al codo, y en este caso es una variante dialectal, y subir el codo no existe. Entonces, las expresiones fijas o las unidades fraseológicas también tienen variación dialectal. La locución ceruña y mugre pertenece al español de Colombia. La expresión en el español general es ceruña y carne. La locución mamar gallo pertenece al registro de uso coloquial. En algún momento también podríamos pensar que es vulgar dependiendo del contexto, pero en general, digamos que mamar gallo es una expresión que tiene un uso aceptado a nivel coloquial en Colombia. Y la locución dar sopa y seco se usa con sentido opaco transparente. En Colombia, generalmente la sopa es el primer plato que se toma y el seco es el segundo. Literalmente dar sopa y seco sería servir el almuerzo completo a alguien, pero pues con sentido metafórico significa como darle un merecido, darle una paliza o vencer a alguien en alguna tarea, ¿no? Entonces, acá tendría sentido opaco, es decir, metafórico. Bueno, ahora continuamos con el concepto de fraseología. En cuanto al concepto de fraseología, pues podemos hacer un acercamiento de las diferentes definiciones. Diríamos en general que es el estudio de las combinaciones fijas de una lengua dada. En el diccionario de la lengua española se define fraseología como parte de la lingüística que estudia las frases, los modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente estables. Y también podemos decir que en el español, como en todas las lenguas, existen una serie de expresiones que son fijas, cuya sintaxis es permanente y son las llamadas unidades fraseológicas, y de estas se ocupa la fraseología. Y hay una definición pues muy sencilla, muy directa, que es la de Zuluaga, que dice: los dichos, las locuciones, las frases hechas, las frases proverbiales, los refranes, entre otras, son, que técnicamente se conocen como unidades fraseológicas fijas, son el objeto de estudio de la fraseología. Entonces, en términos generales, pues de eso se ocupa la fraseología, de las locuciones, de las colocaciones, de los refranes, y en general de todas esas unidades que son fijas en la lengua y que uno llama discurso repetido, que tiene diferentes nombres y que abarca pues un conjunto grande de unidades que permanecen fijas o un poco, digamos, que varían, pero son en esencia unidades fijas de la lengua. Podemos entonces ya con este concepto de fraseología decir que la fraseología tiene como unidad de análisis la unidad fraseológica. ¿Hay algo que quiera comentar, Viviana, al respecto, o seguimos? No, sigue. Bueno, entonces, para el estudio de la fraseología, nosotros tenemos en cuenta los principales estudiosos de la fraseología española. Entonces, desde la línea de
del español peninsular tenemos los estudios de Mario García Page, Gloria Corpas Pastor, y mencionaríamos otros estudiosos, pero pues más adelante haremos referencia a ellos. En cuanto a la fraseología, también podemos decir que está relacionada estrechamente con la terminología y con la lexicografía. ¿Por qué? Porque su aplicación no se limita pues solamente a las lenguas especializadas, sino que también tiene en cuenta la lengua común. Entonces, digamos que en ese sentido, pues se ocupa también de la lengua que se utiliza en la vida cotidiana. Por eso esa relación estrecha entre la terminología y la lexicografía. Ahora, entonces, les decía yo que la fraseología tiene como unidad de análisis la unidad fraseológica. Y la unidad fraseológica entonces se define como unidades léxicas formadas por más de 2 palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Estas unidades se caracterizan por una alta frecuencia de uso y de coaparición de sus elementos integrantes, por su institucionalización entendida en términos de fijación, especialización y especialización semántica, y también por su idiomaticidad y variación potenciales. Esto es tomado de Gloria Corpas del Manual de Fraseología, que es un texto clásico. Bueno, veamos entonces qué más podemos decir de la fraseología. La fraseología es muy importante en la descripción de las lenguas, pues es un instrumento para desarrollar la competencia en comunicación lingüística. Y es también, tiene gran importancia en la estructura y funcionamiento de la lengua, pues porque explica esas unidades fijas que pues aparecen en el lenguaje cotidiano. Otra cosa importante es que la fraseología es un aspecto lingüístico y cultural digno de estudiar, pues a través de la fraseología se refleja la cultura, pero también pues las formas de expresión. No, la fraseología se ha estudiado y se ha aplicado más a la enseñanza del español como lengua extranjera, pero en realidad en lengua materna no se le ha dado mayor impulso. Entonces es necesario poner o prestar mayor atención a la fraseología en lengua materna, pues porque esto permite que haya disponibilidad de recursos y esto se ve reflejado en una mayor competencia en comunicación lingüística. No solamente hay que enseñar el léxico, sino que también la fraseología hace parte importante del conocimiento de las lenguas. Entonces, en ese sentido, pues juega un papel muy importante en la expresión, en la comunicación, y en general podemos decir que las unidades fraseológicas hacen parte de la competencia comunicativa de los hablantes de una lengua, y para que haya competencia comunicativa en un sentido completo, podemos decir que hay que conocer y saber usar el léxico y la fraseología. Y para la fraseología que se usa en realidad en la lengua y en los distintos contextos comunicativos de la vida cotidiana, ¿no? Eso sería lo que en primera instancia hablaríamos de fraseología. Bueno, en cuanto a la fraseología en Colombia, anteriormente les decía que seguimos la línea de los estudios fraseológicos
españoles, pero en Colombia, pues los estudios fraseológicos comenzaron con los trabajos de Zuluaga Ospina. Alberto Zuluaga Ospina, pues ha publicado eh, algunas obras muy importantes de consulta cuando se hacen estudios fraseológicos y pues estos son, entre ellas están las expresiones, la fijación fraseológica y el estudio de su tesis doctoral, que es Introducción al estudio de las expresiones fijas. Entonces, esta línea que Zuluaga Ospina marcó se continuó posteriormente con Francisco Zuluaga Gómez. Él ha hecho estudios en fraseología centrados en la pragmática. Entonces, de ahí este trabajo, que es análisis pragmalingüístico de las unidades fraseológicas en español, con atención especial en los refranes. Ahí Zuluaga dice que pues destacamos esto, y es muy importante, que el uso frecuente de todo tipo de expresiones fijas en el lenguaje cotidiano y su presencia en las obras literarias, en el discurso periodístico y en otro tipo de discursos permite afirmar que las pues no son un fenómeno marginal, sino ni restringido, sino que está presente siempre en las manifestaciones lingüísticas. Entonces, en ese sentido, esto permite afirmar que el estudio de la fraseología no es un estudio que se considere folclórico o, por ejemplo, de ciertos niveles vulgares de la lengua, ni nada de eso, sino que es, pues, el estudio de la fraseología es muy importante porque está presente en diversos discursos. Aquí aparece fraseología en la obra literaria, en el discurso periodístico y en el discurso cotidiano, por nombrar algunos tipos de discursos. Otra obra es las locuciones, dichos y refranes sobre el lenguaje. Entonces, él estudia, bueno, el título es Locuciones, dichos y refranes sobre el lenguaje, unidades fraseológicas fijas en interacción verbal, en el 2004. Zuluaga también en coautoría con Viviana Díaz y Miriam Ciro, publica en 2019, el año pasado, es una publicación muy reciente, Dichos y refranes y locuciones en las novelas de Gabriel García Márquez. Y este trabajo pues lo señalamos porque tiene un interés particular, y es que digamos que el estudio de la fraseología aplicado a las obras literarias es un campo de investigación que está por explorar. Entonces, esto marcaría un derrotero para que pues los estudiosos de fraseología también tengan en cuenta el estudio de la fraseología en las obras literarias, porque pues hace falta explorar este campo. Bien, luego de Zuluaga viene, es conveniente mencionar el lexicón de fraseología del español colombiano, que se publica en 1996. El autor es Siervo Mora Monroy, investigador del Instituto Caricuervo. En este momento él revisa los diccionarios más importantes de colombianismo y recopila pues o acopia toda la fraseología que encuentra en estas obras. Luego
surgen varios estudios que son trabajos que de alguna manera representan el avance de los estudios fraseológicos en Colombia. Entonces, los voy a mencionar rápidamente. Orduña López José Luis en el 2011 publica un artículo muy iluminador que es el estudio gramatical de las locuciones verbales con pronombre crítico. Arboleda 2012 tiene un trabajo que son la intensificación de las locuciones de la prensa de Medellín, una aproximación pragmática. Ortiz Correa también tiene otro trabajo que reúne las variantes, las locuciones y sus variantes que son tomadas del diccionario descriptivo del Valle de Aburrá. Y hay otros trabajos como el de Mira, función pragmática de las unidades fraseológicas de Rosario Tijeras, y Villegas 2012, unidades fraseológicas en aire de tango de Manuel Mejía Vallejo. Estas dos, como lo ven, son estudios producto del trabajo de fraseología y obras literarias. Entonces, en ese sentido, pues ya se está avanzando en esa relación de fraseología y literatura. En el 2015 se publica el Diccionario de Fraseología usada en Colombia. Es un diccionario en línea. Este diccionario es un trabajo conjunto con los estudiantes de lexicografía de la Universidad de La Salle, que hicieron pues encuestas a los padres y a su núcleo familiar y se reunieron alrededor de 300 unidades fraseológicas. Otro trabajo importante es el de Lopera Medina. El de Lopera Medina, que es las unidades fraseológicas en los cumplidos en hablantes universitarios de Medellín. Entonces, como ven, en la línea de fraseología y literatura y en general en la fraseología, en Antioquia se han producido muchos estudios sobre fraseología. Bueno, entonces esto da como una visión general. No sé si Viviana quiere hablar sobre los dos diccionarios más importantes actuales y el tratamiento de las unidades fraseológicas. Sí. Bueno, entonces, digamos que las dos obras de referencia más importantes del español hablado en Colombia son los dos diccionarios de colombianismos que ha publicado el Instituto Caro y Cuervo, el primero en 1993 y el segundo en el 2018, y son la fuente de consulta principal, pues, tanto de los colombianos como de las personas que trabajamos con el español de Colombia, ¿no? Pero resulta que nos encontramos con que estos diccionarios recogen muchas expresiones de unidades univerbales y de compuestos, pero no recogen exhaustivamente todas las unidades fraseológicas en las que nosotros estamos interesados, ¿no? Entonces, por eso hemos tenido la necesidad de crear corpus aparte del corpus que ya tiene el Instituto para estos diccionarios, corpus fraseológicos, ¿no? Donde estén las locuciones, las colocaciones, aunque bueno, a veces las colocaciones sí son fraseología y a veces no para algunos autores, las paremias, como los dichos, los refranes, las fórmulas, etcétera. Entonces, a pesar de que estas dos obras pues tienen un valor, digamos, científico y un valor cultural muy importante para el español de Colombia, pues no se centran en las unidades fraseológicas, porque además tampoco es la intención de las publicaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver 3 clasificaciones que se han hecho de fraseología hasta el momento. Hay muchísimas, pero vamos a ver estas como referentes principales.
La primera es la de Alberto Zuluaga, que como ya dijo María Bernarda, es colombiano y es un referente internacional en la enseñanza y en el estudio, en la enseñanza, no, perdón, en el estudio de la fraseología. En su tesis de 1980, Introducción al estudio de las expresiones fijas, él propone esta clasificación de las unidades fraseológicas o de las expresiones fijas y las divide en dos grupos principales. El primero son las locuciones y el segundo son los enunciados. Las locuciones equivalen a combinación de dos o más palabras que no alcanzan a ser enunciados oracionales independientes, mientras que los enunciados pues tienen, tienen independencia sintáctica. Las locuciones las divide en instrumentos gramaticales, es decir, las prepositivas, las conjuntivas, las elativas, y en unidades léxicas que son las nominales, las adnominales, que ahora también se denominan adjetivales, las adverbiales, y las verbales están entre lo léxico y lo sintagmático. También divide los enunciados en dos partes, que son las frases, como los clichés, las fórmulas, los dichos. Los clichés son estas expresiones que siempre usamos, por ejemplo, cuando en discursos específicos, por ejemplo, comenzar un cuento con érase una vez. Las fórmulas son las expresiones que usamos a nivel pragmático, por ejemplo, saludos, despedidas, qué decimos cuando felicitamos a alguien, qué decimos cuando damos el pésame, los dichos, y otra categoría que son los textos que equivaldrían a los refranes. Esta clasificación de Zuluaga está basada en la clasificación de Julio Casares, es importante destacarlo. La clasificación de Casares es de 1950. La siguiente clasificación que retomamos es la de Gloria Corpas, en su libro Manual de Fraseología Española, de 1996. Esta clasificación es novedosa porque por primera vez se incluyen las colocaciones como un componente central en la fraseología. Ella divide la fraseología en tres campos principales, que son las colocaciones, las locuciones y los enunciados fraseológicos. Las colocaciones son combinaciones también de palabras que tienen restricción léxica, pero generalmente tienen sentido literal, mientras que las locuciones tienen sentido metafórico. Y por último habla de los enunciados fraseológicos, donde tenemos lo que conocemos como paremias, es decir, dichos, refranes, proverbios, máximas, y las fórmulas rutinarias, que ya les decía que son aquellas expresiones que usamos a nivel pragmático para saludar, para despedirnos, para felicitar. La tercera clasificación que retomamos y que es novedosa es la de Mario García Paje, puesto que él propone que la fraseología debe estudiar tres campos específicos: las locuciones, principalmente para él las locuciones son el campo central de la fraseología, las paremias y las fórmulas rutinarias de manera, digamos, marginal. Pero para él las colocaciones no pertenecen a la fraseología, sino a la gramática, específicamente a la sintaxis. Entonces, pues es precisamente, digamos, un punto de vista contrario a la posición de Gloria Corpas, que ya habíamos visto, y además la posición de Gloria Corpas también es muy aceptada por la mayoría de los fraseólogos. Bueno, acá tenemos, como les decía al principio, nos vamos a centrar en los tipos de locuciones y en las locuciones verbales en esta charla. Entonces acá vamos a presentar a los tipos generales de locuciones que están aceptados por la mayoría de los estudiosos de la fraseología. Las nominales, como alma de Dios, bulto de sal, callejón sin salida, cortina de humo, mamadera de gallo, ojo clínico, tomadera de pelo, vaca sagrada. Adjetivas como duro de corazón, de alto turmequé, de un cacho, de pelo en pecho, de medio pelo, en la olla, para alquilar balcón, sin compromiso. Adverbiales como a la guachapanda, a la lata, a pedir de boca, de papayita, al ojímetro, en bombas, en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, un momento que es que, con pelos y señales. Verbales como alzar el codo, pagar el pato, perder los estribos. Prepositivas como a juzgar por, a la luz de, en aras de, gracias a, por culpa de. Conjuntivas, a lo mejor, al fin y al cabo, por decir algo, siempre y cuando. Y unas últimas que se denominan clausales u oracionales, dependiendo del fraseólogo, como caérsele a alguien las babas, como Dios manda. Todos estos son ejemplos de locuciones usadas en Colombia. Pero
de nuevo decimos usadas en Colombia, pero no significa que no se usen en otros lugares, ¿no? No las estamos tomando con criterio diferencial, sino con criterio integral. Bueno, ahora María Bernarda nos va a contar un poco sobre cómo ha sido la metodología de recolección del corpus. En cuanto a la metodología, podemos decir que hicimos la recopilación de las locuciones revisando el diccionario de americanismos de la Asociación Colombiana de Academias de la Lengua Española del 2010 y el diccionario de colombianismos publicado por el Instituto Caricuervo. Ahí yo tengo la fecha 2015 porque nos prestaron los archivos digitales para revisar las locuciones. También miramos los periódicos digitales, principalmente El Tiempo y El Espectador, y las locuciones que escuchábamos también en la televisión o, en fin, en el discurso diario, cotidiano. Esas locuciones las fuimos recopilando y hacíamos las anotaciones de las locuciones en el fichero fraseológico que ya voy a mostrarles. Entonces, en ese sentido, se elaboró el fichero fraseológico. La anotación de las unidades fraseológicas en este fichero tenían unos parámetros que ya voy a explicar. Y ustedes se preguntarán ¿por qué hacer un corpus? Pues porque no existe ninguno y por tal motivo, pues para este estudio se elaboró un corpus en el que se reunieron o recopilaron las locuciones. Entonces veamos cómo es este fichero fraseológico donde fuimos conformando el corpus de locuciones. Entonces en la primera parte hay una columna que es unidad fraseológica. Entonces, por ejemplo, en este caso, nacer con estrella, la definición, entonces tener muy buena suerte. El contexto no, sino la función oracional. Entonces, nacer con estrella es una locución verbal. Las locuciones más numerosas son las locuciones verbales, ¿no? El campo semántico, entonces acá se anotó el campo semántico al que pertenecía. Ya vamos a hablar de qué campos semánticos escogimos y digamos que el uso es informal. El registro es neutro porque nacer con estrella ni es vulgar ni es culto, sino es un registro neutro. También miramos si aparece en el diccionario de la lengua española. Entonces, por ejemplo, eso sí aparece. Y una variación de nacer con estrella es tener estrella. Y hay otra columna, digamos, para anotar otros aspectos como variantes o también formas en las que esa variante tiene otro sentido. Entonces, el fichero fraseológico tiene pues esas columnas donde íbamos anotando si era formal, informal, vulgar, etcétera. Y en ese sentido, pues ese fichero permite pues hacer la clasificación de las unidades mirando los campos, a qué campos semánticos pertenecen. Para los campos semánticos, entonces tuvimos en cuenta un trabajo. Si avanzamos en la próxima, hay un trabajo que es el de Jesús Sánchez Lobato y Blanca Aguirre, en el que se presenta el léxico fundamental del español y ellos presentan 15 campos semánticos. Entonces,
la clasificación de la fraseología, teniendo en cuenta estos 15 campos semánticos, se hizo pues de acuerdo como al, digamos, en este caso, por ejemplo, hay voces como apretarse el cinturón. Esta pertenece al campo semántico 13, que es el vestido, por ejemplo. O, por ejemplo, de la fauna o de los animales, había, digamos, que anotar que del campo semántico ahora se me perdió, 4, y así. Entonces íbamos anotando acá, haciendo el registro a qué campo semántico pertenecía. Y pues estos eran los criterios para clasificar las unidades fraseológicas. Entonces veamos qué pasa con los resultados. Los principales campos semánticos, o mejor, los campos semánticos más frecuentes eran el paisaje y la fauna, la salud, la enfermedad y la figura humana, la alimentación, la comida y la bebida, el comercio, la industria y el vestido. Pero, pues, en ese sentido, tomamos estas en el orden en que aparecen los campos semánticos en el léxico fundamental del español. Pero el campo semántico más frecuente es el relacionado con la figura humana. Le siguen el de los animales, el de la alimentación y el del vestuario. Entonces continuemos. Ya, entonces vienen las locuciones relativas al cuerpo humano. Viviana. Bueno, entonces vamos a presentar algunas muestras de cada campo semántico, como dijo María Bernarda. Acá no están todas, obviamente, simplemente escogimos algunas. Tenemos locuciones relativas al cuerpo humano, también llamados somatismos. Tenemos abrir el corazón, abrir los ojos, agachar oreja, agarrar de las mechas, arrancar la mano, alzar el codo, andar con pies de plomo, asomar las narices, bajar la cabeza, bajar oreja, buscar la lengua, caber en la cabeza, callar la boca, caérsele la cara de la vergüenza, calentar la oreja, cerrar la boca, acostar un ojo de la cara, dar en la cabeza, dar la cara, echar en cara, empinar el codo, hacer de tripas corazón, hacérsele la boca agua, irse de culo, lavar el cerebro, levantar cabeza, meter la pata, meter las narices, meter el hombro, meterse de cabeza, mirar por encima del hombro, mover el esqueleto, no decir esta boca es mía, no oler una muela, no pegar el ojo o los ojos, no tener pelos en la lengua, no ver más allá de sus narices, pelar el diente, perder la cabeza, poner el hombro, quemarse las pestañas, restregar en o por las narices, sacar la lengua, sacar el culo, salir en hombros, sentar cabeza, hacer buena muela, hacer uña y mugre, tener entre ojos, tomar del pelo o tomar el pelo, trabársele la lengua, vendar los ojos. Entonces, como dice María Bernarda, este es el campo que tiene mayor número de locuciones y pues digamos que se entiende porque el cuerpo humano es el primer referente en nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros mismos somos la medida de las cosas y la medida de la realidad humana, ¿no? Entonces, obviamente nuestro cuerpo es una fuente principal de inspiración para este tipo de expresiones. Muy bien. Entonces seguimos con los zoomorfismos o las locuciones relativas a los animales. Entonces abrir el pico, acostarse con las gallinas, alborotar el avispero, arrastrar el ala, caer en las garras, echar los perros, ensillar la mula antes de comprarla, haber gato encerrado, hacer conejo, ir como los perros en misa, jugar al gato y al ratón, mamar gallo, matar el tigre y asustarse con el cuero, meter gato por liebre, no matar ni una mosca, parir borugos, pintar pajaritos en el aire, poner los cachos, ponerse trucha, saber amigo, sacar burro, tragarse un sapo, ver los toros desde la barrera, volver
la burra trigo. Volver la burra trigo. Entonces, en estos podemos destacar que algunos de estos homorfismos pues tienen que ver con aspectos negativos asociados como a la conducta humana, por ejemplo, tragarse un sapo, caer en las garras, etcétera. Entonces tiene que ver también con las actitudes de las personas y estas actitudes a veces pueden resultar negativas, como por ejemplo hablar como una cotorra. Bien, entonces continuamos. Viviana. Bueno, el siguiente campo son las locuciones relativas al vestuario. Tenemos alzarse la bata, amarrarse los pantalones, apretarse el cinturón, brillar hebilla, caer el guante, cambiar la lengua por una alpargata, colgar los guayos o colgar los tenis, como ya vimos, dar cachucha, echar al bolsillo, echar el guante, haber ropa extendida o haber mucha ropa extendida, hacerse el de las gafas, llenarse los bolsillos o llenar los bolsillos, meter la chancleta, meterse en camisa de 11 varas, ponerse en los zapatos de otro, ponerse la camiseta, quedarse en pañales, quitarse el sombrero, quitarse los guantes, rasgarse las vestiduras, sacar los chiros, los trapos al sol, salirse de los chiros, sudar la camiseta, tener pantalones y volver ropa de trabajo. Aquí nos llama la atención, por ejemplo, el uso de la palabra pantalones. En Colombia no solemos usar la palabra pantalones, sino usamos pantalón, la forma en singular, pero la forma que está fijada en las locuciones verbales es pantalones, ¿no? Tener pantalones, amarrarse los pantalones. Y también es entendible que si el cuerpo humano es una fuente rica para formar las locuciones, pues su vestuario, o sea, la ropa que cubre ese cuerpo humano, pues también debe ser una fuente amplia de inspiración para las locuciones, ¿no? Alimentación está chupar piña, comer a la carta, comer pescado, dar sopa y seco, desayunar con caldo de alacrán, echar papa, jugar con la cuchara, llorar sobre la leche derramada, mandar huevo, meter la cucharada, no dar ni un tinto, no probar bocado, quedarse con el pan, sin el pan y sin el queso, sacar el jugo, sacar la leche, ser buena papa, ser el pan de cada día, ser harina de otro costal, ser mala copa, tener la sartén por el mango, tener malos tragos, tomarse la sopa o tomarse la sopita. Y otros que, bueno, esta es una selección que hicimos, como vender como pan caliente, voltear la arepa, etcétera. Hay muchas más, pero destacamos que estas locuciones no se refieren solamente a los alimentos o a las bebidas, sino también como a utensilios y a artefactos o que tienen que ver con la preparación de los alimentos, como por ejemplo cuchara, cual otro, copa, horno, sartén, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues estas locuciones también incluyen, pues como todos estos este léxico que tiene que ver no solamente con la alimentación, la bebida, sino todos los instrumentos o los elementos o los utensilios que hay en torno a la alimentación. Bueno, ahora sí, entonces pasemos al tema, al otro tema, que es la enseñanza de la fraseología en lengua extranjera y segunda lengua. Bueno, entonces este es un tema pues que también ha generado mucha discusión. Incluso ya algunas personas hicieron la pregunta en el chat de ¿se debe enseñar fraseología para extranjeros y en qué niveles? Nosotros pensamos que sí se debe enseñar, especialmente cuando el aprendizaje de la lengua se hace en un país hispanohablante, ¿no? Y el nivel
en el que se debe enseñar, pensamos que debe ser desde el inicial. La mayoría de las investigaciones o la mayoría de los libros de texto incluyen la fraseología desde los niveles intermedios, pero, por ejemplo, cuando una persona aprende español en el país donde se habla español, debe aprender fraseología básica, o sea, la más importante, la más usada, desde los niveles iniciales, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que venga a Colombia debe saber muy pronto qué significa mamar gallo, ¿no? No podemos esperarnos a que llegue al nivel B1 para enseñárselo porque seguramente lo va a escuchar con mucha frecuencia. Entonces nosotros pensamos que sí se debe enseñar fraseología y se debe enseñar desde los niveles iniciales. Claro, ahora lo que tenemos que pensar los profesores es qué unidades fraseológicas enseñamos en cada nivel. Eso no es fácil de determinarlo, para eso se necesitan corpus descriptivos pues, de cada variedad del español, porque en cada país la situación va a ser diferente. Por ejemplo, el Cervantes propone algunas expresiones en el plan curricular, pero claro, esas son las expresiones que se enseñarían para las personas que aprendan en España con profesores españoles, ¿no? Mientras que en otros países hispanohablantes, pues la situación debe ser diferente. Cada país prácticamente debería proponer un inventario de enseñanza de unidades fraseológicas. Bueno, entonces, todas estas cuestiones lingüísticas deben tenerse en cuenta para la enseñanza de la fraseología de español como lengua extranjera o como segunda lengua. Primero, la frecuencia de uso, si es alta, media, baja o en desuso. Obviamente las expresiones que debemos enseñar son las más comunes, las que se usen con más frecuencia. No valdría la pena, por ejemplo, enseñar expresiones de frecuencia baja o que ya no se usan, que están en desuso. La idiomaticidad, si se habla de expresiones transparentes u opacas, obviamente las expresiones opacas les cuesta más trabajo para entender a los estudiantes y precisamente ahí debería estar el énfasis de la intervención didáctica. También deberíamos tener en cuenta la estructura sintáctica y el número de valencias. Por ejemplo, va a ser más fácil aprender una expresión que solo tenga sujeto y complemento directo, mientras que va a ser más difícil aprender una que tenga sujeto, complemento directo, complemento indirecto o complementos de régimen, por ejemplo. La extensión de uso también debe ser un criterio para la selección de las unidades fraseológicas. Si es una expresión que se usa solamente en ese país, o sea, en el español nacional, o si pertenece al español general, deberíamos priorizar las que pertenecen al español general, porque esa expresión le va a permitir el acceso al estudiante a distintas variantes del español, no solamente a la del país donde vive o donde aprende español. El registro de lengua, si es marcado o no marcado, marcado como formal, informal, vulgar, también deberíamos priorizar pues, las expresiones que no tienen marca de uso de lengua, marca diafásica. Y también deberíamos tener en cuenta la enseñanza de sinónimos, antónimos y variantes. Entonces, todo esto los profesores deberíamos, pues, incluirlo en los criterios de selección de las unidades fraseológicas para enseñar español. Una dificultad adicional es este hecho, y es que en las unidades fraseológicas no existe simetría entre la forma y el significado. Por ejemplo, de las unidades fraseológicas que hemos visto, las que están en el campo léxico del cuerpo humano, como cerrar la boca, por ejemplo, cerrar la boca, está en el cuerpo humano, pero no se refiere al cuerpo humano, sino se refiere a la dimensión comunicativa del ser humano, no se refiere a callarse en un momento donde hablar es inoportuno, por ejemplo. Entonces debemos enseñarla cuando enseñamos el cuerpo humano o cuando estamos hablando de la comunicación humana. Ser buena muela pertenece al cuerpo humano, pero en el campo semántico se refiere a la alimentación. Una persona que es buena muela es una persona que come de todo, ¿no? Acostarse con las gallinas está en el campo léxico de los animales, pero en el campo semántico pertenece a una actividad que se hace con el cuerpo o a la dimensión física. Echar los perros está en el campo léxico de los animales, pero se refiere a las relaciones personales. Tomarse la sopa se refiere a la alimentación, está en el campo léxico de alimentación, pero en realidad su significado está en la dimensión física. Una persona que se toma la sopa es una persona gorda, ¿no? Brillar hebilla está en vestuario, pero se refiere al ocio, a bailar. Colgar los guayos está en el vestuario, en el campo léxico, pero en el campo semántico se refiere a la dimensión física o al ciclo vital, al hecho de morir. Echar papa
está en el campo léxico de la alimentación y coincidencialmente está en el mismo campo semántico de alimentación, ¿no? Echar papa significa comer. O generalmente almorzar. Entonces, son muy raros los casos en los que el campo léxico coincide con el campo semántico, porque precisamente, como dijimos, esas expresiones son metafóricas, no tienen sentido literal, y su sentido inicial a veces puede haber sido literal, no necesariamente todas lo tienen que haber sido, pero su aplicación siempre es metafórica, ¿no? Entonces, otra cuestión importante para tener en cuenta en la enseñanza de la fraseología en español como lengua extranjera. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas conclusiones preliminares. Sí, entonces destacamos que los campos semánticos más productivos en el corpus estudiado son los centros de interés relacionados con el cuerpo humano, los animales, la alimentación y el vestuario, en ese orden. Y por otra parte, que las partes del cuerpo humano constituyen la mayor fuente de creación de unidades fraseológicas. Asimismo, que las unidades fraseológicas con partes del cuerpo de animales suelen tener sentido despectivo: caer en las garras, cerrar el pico, meter la pata, poner los cachos, entre otras. Otras conclusiones que podemos destacar es que las locuciones relativas a la alimentación, como ya había dicho, no solo se mencionan alimentos y bebidas, sino también utensilios, aparatos, como cuchara, plato, copa, sartén, horno, etc. Y por último, que las locuciones relacionadas con el vestuario están relacionadas con la economía, el carácter o la actitud de las personas. Por ejemplo, alzarse la bata, amarrarse los pantalones, apretarse el cinturón y ponerse la camiseta. Bueno, otras conclusiones, como ya les había dicho, en las unidades fraseológicas suelen fijarse formas de poca frecuencia de uso en la lengua coloquial, ¿no? Por ejemplo, en Colombia no usamos narices, muy rara vez usamos nariz, y no usamos pantalones, sino pantalón, pero las formas que están fijadas en las locuciones verbales son narices y pantalones, ¿no? Para la enseñanza de las unidades fraseológicas deben priorizarse aquellas con frecuencias de uso alta y media, con mayor transparencia, con estructuras sintácticas simples y menor número de valencias, de uso en el español general y con registro de lengua no marcado. Bueno, y por último tenemos una bibliografía general. Que ya hemos mencionado a lo largo de la charla. ¿Ibas a decir algo, María Bernarda? Sí, y que ahí está toda la bibliografía que utilizamos de los estudios fraseológicos españoles y de los estudios de fraseología en Colombia. Es importante también destacar que hay, por ejemplo, una autoridad en paremiología es Julia Sevilla Muñoz. Entonces ahí también, pero ella pues ha clarificado la terminología en cuanto a fraseología en general, y pues en la bibliografía aparece libros que ayudan mucho a la clasificación, porque no siempre es fácil, digamos, separar los tipos de unidades fraseológicas como colocaciones, locución verbal o en general pues un acervo de unidades fraseológicas que resultan a veces de difícil clasificación. Pues eso sería todo en cuanto a nuestro contenido, ¿verdad, Viviana?
Sí, María Bernarda, entonces ahora vamos a resolver algunas de las inquietudes que han planteado tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook. Vale, perfecto. Entonces, bueno, la primera pregunta que quisiera poner sobre la mesa es la siguiente, tiene un comentario introductorio. Las aplicaciones informáticas hacen traducciones muy literales y estas unidades fraseológicas resultan confusas en la comprensión del sentido. La pregunta es, ¿ya se están incorporando la fraseología en estas aplicaciones informáticas? Pues estos estudios resultan de gran interés porque precisamente cuando se va a hacer una edición crítica de una obra, los resultados de esta investigación ayudan en la edición de ese tipo de obras, por ejemplo, literarias, obras que cuando se hace la traducción justamente eso no corresponde, es lo más difícil, es un problema grave en la edición crítica de novelas, que la traducción no corresponde a la realidad. Una dificultad adicional que se ve en la traducción automática es que cuando se traduce de otra lengua al español, la fraseología, generalmente la variante que se usa es la variante de España, ¿no? Entonces, no sé, de alemán a español, de francés a español, de inglés a español, y la palabra que aparece es la variante ibérica. Pero resulta que tenemos 21 posibilidades más, ¿no? Entonces, precisamente por eso es necesario que cada país haga esta descripción de su variedad y que existan corpus pues multilingüísticos, ¿no? Aprovecho para hacer una cuña de un proyecto que existe con este enfoque, que es el proyecto Frasitram de la Universidad de Alicante, donde ellos están haciendo equivalencias traductológicas de todas las expresiones fraseológicas del español de España con las variantes de los demás países hispanoamericanos, ¿no? Entonces esto es un corpus muy valioso porque no solamente cuando traducimos de otra lengua a español no hay que solamente traducir a la variante ibérica, sino que tenemos muchas otras posibilidades, ¿no? Entonces, pero claro, se necesita que cada país haga estudios muy juiciosos, muy detallados de su variedad y de sus usos fraseológicos. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué utilidad pedagógica tiene para los profesores de español proponer inventarios de unidades fraseológicas? Bueno, pues yo creo que la tiene toda, porque precisamente una de las preguntas de los profesores es, ¿enseño fraseología? ¿En qué nivel la enseño? ¿Qué unidades enseño? Pero eso solo lo podemos determinar teniendo la descripción de cada variedad, ¿sí? Como les decía, el plan curricular del Instituto Cervantes hace una propuesta que es muy importante, por supuesto, que es novedosa, pero es la propuesta para la enseñanza de la variedad ibérica. Cada país hispanohablante debería tener su propia propuesta, debería tener corpus donde se analicen los aspectos que ya comentamos, la frecuencia, la idiomaticidad, si son transparentes las expresiones, si no, el nivel de uso pragmático, formal, informal, marcado, no marcado, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para que los profesores podamos saber qué unidades enseñar en cada nivel, ¿sí? Entonces tiene muchísima relevancia en la enseñanza de español como lengua extranjera y como segunda lengua. Perfecto. Bueno, nos preguntan también qué entrecruzamientos hay entre pragmática y fraseología. Pues precisamente yo decía que Zuluaga anotaba que casi los estudios que se han hecho es analizar la fraseología desde el punto de vista lingüístico, pero pues hacía falta o hace falta hacer énfasis en lo pragmático. Precisamente los estudios que se han dado últimamente en fraseología hacen ese énfasis en la pragmática, porque hay pues una relación estrecha y es que además los enunciados están dados para ser utilizados en la comunicación diaria y para ser efectivos
en la forma o en el sentido que se les quiere dar en ese momento. Entonces, sí, hay una relación muy estrecha de la fraseología con la pragmática. Y es esa la inquietud de hacer estudios relacionando la fraseología y la pragmática. Vale, perfecto, muchas gracias. A propósito de lo que dijo Viviana en el cierre de su respuesta a la pregunta anterior, hay otra pregunta que es la siguiente. ¿Se puede enseñar la fraseología en niveles iniciales de LA1? ¿Y qué tipo de unidades fraseológicas a nivel temático deberían utilizarse en caso de ser así? Sí, nosotros defendemos que sí se debe enseñar la fraseología desde los primeros niveles y como les decía, especialmente cuando el aprendizaje de español se hace en un país hispanohablante. No podemos esperar a que los estudiantes lleguen a niveles intermedios y avanzados para enseñarla porque ellos la van a estar escuchando todo el tiempo cuando hablan con hablantes nativos, ¿no? Entonces, sí se debe enseñar desde niveles iniciales. ¿Cuáles unidades enseñar? No lo sabemos, lo estamos investigando, por eso estamos construyendo este corpus, ¿sí? Y cuáles campos temáticos. Yo creo que tenemos que privilegiar en enseñanza de español el campo semántico y no el temático. Como les decía, por ejemplo, en Colombia decimos dar sopa y seco, que es una expresión que pertenece al campo léxico de alimentación, pero en el significado no tiene nada que ver con la alimentación, ¿no? Porque es ganarle a alguien, es darle un merecido a alguien en alguna cuestión. Entonces, tenemos que privilegiar el campo semántico sobre el léxico en la enseñanza. Sí. Vale, perfecto. Nos preguntan también si la fraseología forma parte de las expresiones idiomáticas o si es al contrario esta relación. No, al comienzo yo dije que la fraseología incluía dichos, refranes, pareñas, en fin, recoge ese acervo de expresiones que son fijas en la lengua o medianamente fijas, y ahí están las expresiones idiomáticas. También las fórmulas de cortesía, en fin, la fraseología tiene digamos, es el conjunto de todas esas voces, expresiones y en general dichos, refranes que tiene la lengua. Y en ese caso, pues la respuesta es esa, que es la fraseología la que abarca pues todas estas expresiones que son medianamente fijas en la lengua. Perfecto. Hay una pregunta que tiene que ver con la influencia, si ustedes la han detectado, que ha tenido el narcotráfico en la forma de hablar de los colombianos del común. Pues que en este momento, a ver si me acuerdo de algo, sí, ha habido influencia en la forma de hablar, pero en cuanto a las locuciones, a ver si recuerdo alguna que tenga que ver con el narcotráfico. No sé, Viviana, si usted recuerda alguna, pero no, una locución no se me ocurre en este momento. Ha influido en el lenguaje, pero en cuanto a las locuciones, no, en este momento no. Bueno. De hecho, el instituto tiene un proyecto de investigación que se llama el léxico de la violencia, ¿no? O sea, de verdad es tan importante que hay un proyecto que se llama el léxico de la violencia que pronto tendrá una publicación, además, ¿no? El léxico de la violencia en Colombia. Perfecto. Hay una pregunta interesante que está también por aquí circulando y es, ¿qué porcentaje de la fraseología colombiana que tienen ustedes registrada es autóctona? En el fichero fraseológico, estas locuciones se comparten con otros países de habla hispana, pero en el fichero tenemos, si aparece en el diccionario de la lengua española, marcamos si aparece, o sea, es compartido con otros países de habla hispana, o si hay variantes también, pero
ahí no podríamos dar un porcentaje porque, entre otras cosas, tocaría incluir dentro de la tabla la frecuencia de uso de las locuciones, la frecuencia de uso en Colombia y el hecho de que sea solamente usada en Colombia, como ser, uña y mugre, que tiene otras variaciones como ser uña y carne, que se da en América. Pero, por ejemplo, digamos que lo que es autóctono es como no es tanto la locución que se invente o la unidad fraseológica que sea solamente colombiana, sino es, por ejemplo, la adaptación o la variación que los hablantes hacen de un tipo de unidad fraseológica que se comparte en el mundo hispánico. Entonces, a veces son algo así como voces regionales. No sé si, por ejemplo, en la costa atlántica para referirse a un lío dicen arroz con mango, o el de la cachucha Viviana, que es cuando uno usa demasiado una prenda o sí, sobre todo eso. ¿Recuerda el de la cachucha Viviana? ¿De dar cachucha? El de la cachucha, que eso es solamente una locución costeña, por ejemplo. Y yo creo que esa sí sería, digamos, puramente colombiana, pero otras son solamente adaptaciones o variaciones de las locuciones que se dan en todo el ámbito hispánico. ¿Sí? Sí, yo quiero agregar que en cada país hispanoamericano tenemos la impresión de que las expresiones que usamos son únicas de nuestro país y no es cierto. Recuerden que la unidad del español es muy grande, por eso cuando hablamos con un chileno, con un peruano, con un español, nos entendemos bien. Claro, hay que negociar algunos significados, ¿no? Pero en general la intercomprensión es altísima. Entonces, algunos autores hablan de que todo el mundo hispano comparte casi el 80% del español, ¿no? O sea, las variaciones que hay en cada país son el 20% y precisamente la mayoría corresponde a estas cuestiones fraseológicas, porque las cuestiones fraseológicas están muy ligadas a lo cultural, ¿no? Ahí vemos que aparecen cosas culturales y por eso, precisamente como cada país tiene la misma lengua, pero distintas culturas, la mayoría de las diferencias están en todos los fraseologismos. ¿Mm? Bueno, hay una pregunta muy interesante a propósito de la charla que hicimos el miércoles sobre las intersecciones entre raza y procesos de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. Y la pregunta es la siguiente. En esta charla se llamó la atención sobre el cuidado que se debe tener para no seleccionar usos lingüísticos racializados. La pregunta es, ¿cómo tomar decisiones sobre qué formas marcadas y no marcadas de la fraseología enseñar, teniendo en cuenta el objetivo de no perpetuar usos racializados de la lengua? Viviana. Bueno, digamos que es posible hacerlo, es posible que cuando hagamos la selección del corpus tomemos las expresiones más frecuentes y, por ejemplo, omitamos las que son ofensivas de alguna manera. Eso está bien, puede que lo podamos hacer, que no las enseñemos en la clase de español, pero eso no significa que el estudiante no las va a escuchar en la calle o no las va a leer en la prensa o no las va a ver en las redes sociales, ¿no? O sea, yo no puedo manipular el input al que el estudiante está expuesto fuera de la clase, ¿no? Entonces, igual puede que yo no las use en clase, que no las enseñe, pero el estudiante me pregunta qué significan, ¿no? Entonces, por ejemplo, una expresión muy común en Colombia es hacerse el gringo. ¿No debería enseñársela a un estadounidense? Yo creo que no, yo creo que sí, se la tengo que enseñar precisamente porque posiblemente cuando vean que es gringo se lo van a decir, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que la frecuencia acá es más importante que otra cosa, porque los estudiantes finalmente van a tener contacto con esas expresiones. Yo no puedo manipular el input al que el estudiante está expuesto fuera de la clase.
lo que se podría hacer eventualmente, pensando en esto, sería poner en contexto, digamos, el origen de la expresión y eventualmente plantear una reflexión en torno a cuál es el uso racializado que tiene esto, pues porque digamos que hacerse el gringo puede también ser equivalente a hacerse el loco, ¿sí? Que son dos expresiones que se usan más o menos indistintamente, solo que una tiene pues una connotación marcadamente peyorativa, mientras que la otra quizás no, ¿no? Es decir, que igual se puede también plantear o invitar a hacer una reflexión con respecto a cuál es el trasfondo que hay debajo de estas expresiones. Sí, aquí en el chat Marta Saracho comenta que en España se dice hacerse el sueco, ¿no? Acá nosotros decimos hacerse el gringo y en España hacerse el sueco, pues precisamente porque nosotros tenemos más cercanía cultural con Estados Unidos que con los suecos, ¿no? ¿Qué referentes teóricos tenemos o qué referentes culturales tenemos de los suecos? No tantos como de los gringos, ¿no? Pero algo importante es que siempre precisamente los corpus ponen esas marcas diafásicas, esas marcas de uso, ¿no? En el corpus esa expresión obviamente va a ir marcada como despectiva y el profesor pues debe tener en cuenta esas marcas, pero bueno, también hay posiciones extremas como que no hay que incluir esas expresiones en los corpus y no hay que incluirlas en los diccionarios, ¿no? Pero lo que pasa es que mientras los hablantes las usen, pues existen y la gente las usa y las escucha, ¿no? Entonces, existen en la lengua. Porque pues todas estas posiciones racializadas existen en el mundo, ¿no? De acuerdo, Viviana. Y en cuanto a la fraseología, hay un grupo que es las construcciones comparativas o estereotipadas. Y ahí sí hay pues una marcación de, por ejemplo, más flaco que perro de hippie, o por ejemplo, más caliente que un negro en un baile. Esos son extremadamente, por ejemplo, esa racista, pero de todas maneras son muy frecuentes en la lengua, la gente las va a escuchar y pues Viviana pues no las enseñará en el contexto de español como lengua extranjera o segunda lengua, pero por ejemplo tenemos que registrarlas porque eso sería no dar cuenta de la realidad de la lengua, del uso de la lengua, y así se da, y hay muchas, hay cantidad de comparaciones estereotipadas que, por ejemplo, dice más golpeado que rodilla de zapatero, y nombra muchas profesiones. También hay referencia a comparaciones estereotipadas que de alguna manera pueden ser ofensivas para determinadas personas, pero tenemos que registrarlas porque hacen parte de la manifestación lingüística de los hablantes. Entonces, tenemos que incluirlas, pero también hacer esa anotación que son despectivas, que tienen ese valor negativo. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta, ya estamos cerca del cierre de esta charla, que es, ¿cómo explican ustedes las nociones y funciones con las unidades fraseológicas? ¿Perdón? ¿Cómo explican las nociones y funciones? Me refiero, supongo que nociones se referirá a conceptos o algo así. Entonces, ¿cómo explican las nociones y funciones con las unidades fraseológicas? Sí, las nociones se refieren a los campos léxicos y los campos semánticos en enseñanza de español. El plan curricular habla de unas nociones específicas y unas nociones generales, ¿no? Sí, precisamente todas las expresiones están marcadas dentro de esos campos. Por eso les decíamos, por ejemplo, que a nivel de estudio de español descriptivo, o sea, de estudio dialectal, nos interesa, digamos, el campo léxico que es evidente en la expresión. Entonces, por ejemplo, en dar sopa y seco está marcada como alimentación, ¿no? Pero
en la enseñanza de español nos interesa es el campo o la función comunicativa en la que se usa, ¿no? Para referirse a que yo le gano en algo a una persona, ¿no? Entonces, en enseñanza de español tenemos que hacer más marcaciones de estos referentes, más teniendo en cuenta lo semántico que lo léxico. Claro, lo más evidente es lo léxico, porque clasificarlas desde el punto de vista léxico que está en la forma de la locución, pues es facilísimo. O, bueno, no es facilísimo, es un trabajo arduo, pero es mucho más fácil que clasificar a qué campo semántico o en qué contexto comunicativo se usa, ¿no? Pero sí, hay que hacerlo definitivamente para la enseñanza de español es necesario. Perfecto. Bueno, vamos a dar campo para una última pregunta, y es si ustedes consultaron en el diccionario de la academia las locuciones que analizan en su trabajo. Sí, hay una columna en la presentación, yo les mostraba el fichero fraseológico y hay una columna en donde dice si aparece en el diccionario de la lengua española de la Real Academia o si no aparece. Entonces, cuando aparece, nosotros tomamos la definición que hay ahí en el diccionario, pero algunas veces no coincide con el sentido que se les da en Colombia. Entonces hay que tener cuidado. En la columna se marca que sí aparece, pero en las anotaciones se dice que tiene otro sentido, aunque se comparte la misma forma. Perfecto. No sé si antes de cerrar, Viviana y María Bernarda quisieran añadir algo, bien sea que se les haya quedado por fuera de la presentación o en relación con alguna de las preguntas o comentarios que ha puesto el público sobre la mesa. Pues que hay algo importante y es que en este trabajo de análisis de las unidades fraseológicas sería importante dar cuenta de la variación regional, porque muchas locuciones se comparten pues en general en el español de Colombia, pero hay otras puramente regionales. Entonces habría que buscar colocar esa marca, porque muchas veces los informantes o las personas pues hacen referencia a una locución, pero uno dice, pero ¿dónde se usa? Porque acá en el interior pues no las conocemos. A una de las personas que participó en el chat dice que en la costa se usa dar cajeta, y por ejemplo esta no es de uso general en el español de Colombia. Entonces sería importante también pues marcar ponerle a esas locuciones esta marca diatópica. Sí, yo también quisiera resaltar algo que hablamos con María Bernarda cuando estábamos planeando la charla, y es la importancia de ver que los estudios fraseológicos son estudios serios y rigurosos, ¿no? Porque a veces suele relacionarse con algo folclórico, chistoso, pero los estudios fraseológicos son unos estudios serios, o sea, es un campo de estudio serio y riguroso en la lingüística, ¿no? Y que genera y que suscita mucho interés por parte de los profesores de español, por ejemplo. Nosotros vemos que en la formación de profesores de español no suele hacerse mucho énfasis en la formación de estudios de fraseología y de enseñanza de fraseología, pero aún así hay muchísimas tesis de máster y doctorado de enseñanza de español como lengua extranjera centradas en este campo, ¿no? Precisamente porque como no hay tantos referentes, entonces los profesores de él se interesan por hacer estudios de cómo enseñar o qué fraseología enseñar, cómo enseñarla en contextos específicos, ¿no? Entonces el interés por los estudios fraseológicos cada vez está creciendo mucho más, y creo que deberíamos pues tener en cuenta que es tan riguroso como el estudio de la semántica, como el estudio de la pragmática, como el estudio de la gramática, como el estudio de la fonética en una lengua, ¿no? Bueno, pues entonces, para terminar, yo quería decirle al público que el video de esta charla en breve estará colgado en el canal de YouTube del Instituto Caro y Cuervo,
con lo cual quienes quieran repasar o volver sobre algún aspecto de la charla pueden hacerlo. Igual el instituto divulgará el video a través de sus cuentas en redes sociales. Y pues ya para terminar, quiero aprovechar para agradecerles de nuevo a Viviana y a María Bernarda por preparar esta charla, por haber compartido con nosotros el resultado de su trabajo, los comentarios que hay en el chat y que hay también en la fanpage de Facebook del Instituto dan cuenta pues, de un gran entusiasmo por parte del público frente a esta charla. Hemos tenido la sala llena todo el tiempo, unas 85 personas conectadas por Facebook, es decir, que la convocatoria ha tenido un excelente resultado. Entonces, mil gracias Viviana y María Bernarda, y también gracias a todas las personas que han aceptado unirse a esta charla, y pues seguiremos programando, como les dije al principio, charlas, mesas redondas relacionadas con distintos aspectos de las lenguas que se hablan en Colombia, no solo del español, con distintos aspectos también de las variaciones regionales del español de Colombia y con otros aspectos de la cultura colombiana en un sentido muy amplio. Entonces, pues que tengan todos un buen resto de día y un buen fin de semana. Mil gracias.